Les voy a contar una historia de cuando estaba en el cole, cuando estaba en séptimo. Yo era de un pueblo que se llama Quizarrá, en Pérez de León, y el colegio quedaba en General Viejo. Entonces era bastante lejos. A veces salía temprano y o no sé, tenía libres porque algún profesor no venía, no sé qué. Entonces el bus que lo llevaba a uno era hasta las 4:20 que salía con toda la gente. Pero para uno no quedarse todo el rato esperando, a veces se venía caminando. Muchas veces lo hicimos. Pero esta historia que les voy a contar tiene que ver con un señor que se llama Saúl Mora. Ese señor tenía una moto, una Honda Dax, de unas que son chiquititas, son como motor 70 creo. El asunto fue que yo venía caminando de General Viejo, sigue un pueblo que se llama La Hermosa, y por ahí hay un lugar que se llama Marsella. Cuando yo iba pasando por ahí, el señor venía y me hizo ride. Él me conocía, obviamente, porque él era del pueblo. Él era del pueblo que seguía después de Quizarrá, un pueblo que se llama Montecarlo. Era amigo de mi papá. Entonces, como él vio que yo venía caminando, yo le hice ride y me paró y me llevó. Pero esa moto era una moto muy chiquitita. Y el asunto es que, bueno, ya veníamos ahí, pasamos por la Hermosa, llegamos a la intersección ahí que va para la calle que va para Santa Elena y para Quizarrá, y la calle que va para Peñas Blancas. Ya él me trajo hasta ahí y ya comenzamos a subir ahí, en esa intersección. Ahí había ya calle de Lastre en ese tiempo. Creo que ya ahora está pavimentado bastante por ahí. Y el asunto es que hay una cuesta ahí que se llama la Cuesta del Chover. Entonces, cuando yo iba pasando por ahí, bueno, cuando ya íbamos pasando por ahí en la moto, él me dijo que ya hasta ahí me iba a llevar porque la cuesta era bastante complicada y la moto no subía con los dos. El asunto, bueno, fue que me hizo raya hasta ahí y bueno, me dejó ahí y ya seguí caminando. Cuando esa parte es bastante montañosa ahí, y en ese, bueno, todavía hay monos cariblanca, había una manada de monos cariblanca ahí donde él me dejó. Y la cosa fue que empezaron a tirarme palos y orines y de todo, porque esa calle, como era de lastre, había muchos árboles y pasaban, a eso se llama un corredor biológico. Esa parte ahí, esa montaña se pega con otra montaña que es de un señor ahí que se llama la finca Los Cusingos, de un señor que se llamaba, ya murió, Alexander Scott. Y eso viene de casi que se pega con las montañas del Chirripó y del Parque La Amistad. Bueno, es un montañón eso ahí. El asunto es que había monos cariblanca ahí. Y yo me asusté cuando yo estaba en séptimo. Yo tenía 13 años en ese tiempo. Y cuando ya voy caminando le pongo, ¿verdad? Porque me asusté y todo, ¿verdad? De ver esos montón de monos locos ahí. Alcancé un señor que iba en un chapulín, llevaba una carga de arena, pero iba súper lerdo. Y como era una cuesta y todavía me faltaba bastante para llegar a la casa, digo yo, aquí la cosa es sentarme en la carreta sin que él se dé cuenta para que me haga ride y no tener que caminar. El asunto fue que ya me senté en la bendita carreta, pero iba tan lerdo que yo no aguanté. Mejor me bajé y seguí caminando. El asunto, bueno, ya seguí, ya nadie más me hizo ride y llegué hasta la casa. Mi casa quedaba del centro de Quizarrá, o sea, de la plaza de Quizarrá, como a unos 300 metros.
El asunto fue que ya llegué a la casa, me cambié, comí algo y todo, me puse ahí a ver tele un rato. Cuando veo al rato que pasa el Chapulín, ahí viniera sentado yo todavía. Pero bueno, esa era la historia que quería contarles. De muchas veces que estando en el cole me vine caminando. Solo y con amigos y de todo. Pero sí, esa era la historia. Pura vida, que esté muy bien.